Hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos a este tiempo de escuela dominical y vamos a dar inicio a este tiempo, delante de la presencia de Dios, vamos a colocar nuestras vidas delante de Él y quiero invitarle a que usted ahí donde se encuentra cierre sus ojos y le dé una palabra de oración al Señor y le pida al Señor que este tiempo que vamos a tener lo pueda aprovechar en gran manera para que Dios hable a su corazón. Padre que está en el cielo, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, en esta mañana de venir delante de ti. Dios, queremos colocar este tiempo, Señor, delante de tus manos, Padre Celestial, y que podamos, Dios eterno, aprovecharlo, Señor, para aprender, para conocerte más, para darte honra y gloria a ti, Señor. Tú eres el único merecedor, Señor, de la alabanza, de la adoración, de toda gloria, Señor. Y pedimos, Padre Celestial, que este tiempo sea un tiempo, Dios, que edifique cada uno de nuestros corazones, Señor, que la palabra, Señor, que todo, Señor, pueda, Dios amado, ir delante de ti en olor fragante, Señor, primero que todo, Señor, y pueda edificar cada corazón, cada mente, Señor, pueda hacer ese aliento, Señor, que cada persona, Señor, necesita, Dios, en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, colocamos todo delante de ti y te agradecemos, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Dios. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. La palabra del Señor en el Salmo 117 dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a disponernos, hermanos, para tener un tiempo de alabanza, de oración, de exaltar la grandeza de nuestro Dios por medio de cada canción. Y le invito para que se disponga y alabe al Señor ahí con su familia.
al Señor, levanta la voz y aplaudir. Cantemos salmos al Señor, levanta la voz y aplaudir. Cantemos salmos al Señor. Así es, cantemos salmos, alabemos y exaltemos el nombre de Dios. Él ha creado todas las cosas, la tierra y su plenitud. Y le pido que por algún momento se esté disponiendo su corazón. De igual manera como cantamos estas dos alabanzas, usted disponga su corazón. Vamos a estar entrando en una canción muy hermosa donde dice que Jesús es el centro de nuestra vida, el centro de todo. Disponga su corazón. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias eterno Señor por tu amor, por tus bondades y por tus misericordias, eterno Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Dedicamos este hermoso tiempo delante de tus manos, lo colocamos, Señor, colocamos nuestra vida y nuestro ser, eterno Dios. Gracias porque nos permite, Señor, en esta mañana adorarte, exaltarte y glorificarte, eterno Dios, porque solo tú te lo mereces, eterno Dios. Gracias, eterno Dios, porque tus bondades, Señor, nos alcanzan, Señor, tus bendiciones están cada día en nuestra vida, porque nosotros primeramente te colocamos a ti, Señor, como el centro de todo, eterno Dios, y con esta canción, Señor, te adoramos y te exaltamos, eterno Padre. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el Principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. nada importa más que Y todo el
eterno Dios. Tú eres el dueño de todo, eterno Dios. Tú eres el centro de todo. Eres el Rey de gloria, Rey de majestad, el eterno, el poderoso. Te adoramos y te exaltamos y te glorificamos, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, seguimos con esta transmisión. Invito a que disponga su corazón para recibir palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en esta mañana llevando a cabo este tiempo para Dios, esta transmisión donde nosotros consagramos nuestras vidas al Señor, dándole reconocimiento por lo que Él es. Estamos iniciando semana y este tiempo que ya desde siempre hemos tenido dedicado al Señor, el primer día de la semana, a hacer nuestra escuela dominical. Les invito para que continuemos con esa misma disposición de devoción después de entonar estos cantos al Señor que glorifican y exaltan su nombre. También rindamos nuestras vidas para que su palabra nos mejore en todos los aspectos de nuestra existencia, porque ese es el fin de la palabra: corregirnos, instruirnos, enseñarnos, llevarnos a que desarrollemos el carácter de Cristo. Y en esta hora yo les invito para que nosotros tengamos un tiempo de oración donde Dios pueda ser reconocido a través de nuestras palabras. Amado Salvador, en esta hora te damos gracias por ese amor tan infinito que nos llevó a entregar tu vida por la nuestra. Y Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Redentor, nuestro Salvador, nos presentamos, nos acercamos delante de ti en este momento. Queremos tributarte toda la gloria y la honra con nuestra obediencia a tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos enseña cómo debemos actuar. Y tú, Señor, nos dices: si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor manera de expresar nuestro amor a ti es a través de la obediencia a tu santa palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias por regalarnos una semana más. Gracias por el tiempo transcurrido aquí de este año, Señor. Gracias porque en todo hemos visto la obra tuya en una forma especial, guardando y protegiendo, y aún en los momentos difíciles, en las experiencias por las cuales hemos pasado. Dios, tú no nos has dejado, tú has estado con nosotros, Dios de amor y de misericordia. En este tiempo, Señor, ponemos, Señor Dios Todopoderoso, en tus manos a cada familia, a cada hogar, a cada hijo o hija tuya, Señor. Aquellos que están necesitando, Señor, de tu intervención gloriosa, de tu obrar perfecto. Te ruego, Señor, para que tú los asistas en este momento, desde tu trono de gracia, llegando a cada casa, a cada familia, tocando cada corazón, cada persona, Señor. Dios, en tus manos encomendamos, Señor, este tiempo, Señor, y ayúdanos a estar pendientes, Señor, de lo que tu palabra dice, Señor, y a ponerla en práctica, que es lo más, Señor, trascendental de todo lo que hacemos al acercarnos a tu palabra. Importante leerla, importante es memorizarla, pero más, Señor, trascendental es vivirla, ponerla en práctica, Señor. Bajo tu fiel cuidado nos encomendamos en este día, en esta hora, Señor, y recibimos de ti todas las bendiciones preparadas para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios esté llegando a cada uno de ustedes, dándoles la fortaleza, dándoles ese acompañamiento en medio de cualquier situación. Estamos trabajando en este mes de octubre un tema que nos desafía a nosotros a ser mejores, puesto que esa es la finalidad al avanzar cada día en nuestra vida cotidiana, es a desarrollar en todas las áreas madurez espiritual y madurez emocional, para relacionarnos mejor con nuestro Dios, pero también mejor con nuestros semejantes, para reflejar en una mejor plenitud la vida de Jesucristo a través de nosotros, para hacer esos canales de bendición que glorifiquen a Dios. Entonces, recordemos que estamos trabajando un tema que nos lleva a nosotros a tomar de ejemplo a otras personas que con su manera de vivir nos dejan una lección de vida para obedecer. Lecciones de vida para obedecer. Y hoy vamos a aprender de un personaje que creo que por su experiencia que vivió, pudiéramos decir
que nadie ha pasado por lo que él pasó y que con su manera de proceder nos invita a tomar ejemplo de esta persona, a tomar ejemplo de su manera de actuar y aprender lecciones que nos van a dejar a nosotros en una mejor ubicación como hijos de Dios, en un desarrollo de mayor madurez espiritual y emocional, que es la finalidad. Entonces, hoy vamos a mirar un tema que tiene que ver con ir más allá del sufrimiento, más allá del sufrimiento. Lección de vida para aprender es más allá del sufrimiento. Todos alrededor del mundo pasan momentos difíciles. Alrededor del mundo toda persona está enfrentada a pasar por dificultades, por sufrimientos. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron al plan de Dios para mantenernos en felicidad, en vida plena, ellos tiraron esa misericordia de Dios a un lado, esa bondad de Dios, ese amor por seguir sus propios deseos, sus propios anhelos, y eso acarreó que el ser humano quedara sujeto al sufrimiento, quedara sujeto a pasar por momentos difíciles. Pero lo importante de todo esto es que aún en medio de esa desobediencia, la misericordia de Dios se extiende y nos da lecciones a nosotros para saber enfrentar esos momentos difíciles, para ir más allá del sufrimiento. Hoy por hoy la humanidad está pasando por un sufrimiento grande alrededor del mundo. Alrededor del mundo la humanidad está siendo atacada por todos los frentes, está siendo atacada en la economía, está siendo atacada en la familia, está siendo atacada en la salud, está siendo atacada en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. De tal manera que el enemigo ha venido con todas sus fuerzas arremetiendo para destruir al ser humano, para dañarlo. Y nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que tenemos que levantarnos para ser la respuesta de Dios en este tiempo, en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Obviamente nosotros estamos pasando por pruebas, pero aquí es aprender a ir más allá de la prueba según nos da una lección de vida, Job. Y quiero invitarles para que leamos la palabra de Dios en el libro de Job, el capítulo 1, desde el versículo 13 al finalizar. La palabra de Dios nos dice así: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Encontramos en esta escritura la
situación que vivió un hombre que ninguno de nosotros la ha vivido, Job. Y este libro puede titularse y se puede estudiar bajo un tema que siempre nosotros nos preguntamos, y es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué los justos pasan por situaciones difíciles? Y seguramente nunca vamos a encontrar la respuesta. Siempre se ha dicho que es producto al pecado. Obviamente ese es el causal principal para que el sufrimiento entrara a la humanidad. Pero en el caso de Job no fue producto de pecado. Lo que quiero que miremos ahora no es que hagamos una teología el por qué hay sufrimiento en el mundo, sino es cómo poder ir más allá del sufrimiento, cómo poder convertir en ese sufrimiento en una ventaja. Este mes casi que todas las lecciones de vida que hemos estado mirando de Jesús, de otros personajes que hemos visto, nos han dado esa forma fuerte, esa forma valiente, esa forma de poder enfrentar la vida con valentía. Porque el mismo Señor nos hace una advertencia de las grandes dificultades, del sufrimiento que tendremos en este mundo. Entonces podemos encontrar aquí a Job que, digamos así, casi que en un día o en pocos días, ¿qué perdió Job? Perdió su economía, quedó en bancarrota, perdió sus negocios, sus recursos. Perdió a sus empleados, a sus criados. Perdió a sus hijos, todos sus hijos. Lo único que no perdió fue la esposa, le quedó ahí. Perdió su salud. Y creo que si tomamos esta vida de Job, la experiencia de él y la traemos a este tiempo, es lo que alrededor del mundo se está viviendo. Pérdida por todas partes, pérdida en salud, pérdida en economía, pérdida en familia y pérdida también en los valores espirituales, que es lo más grave que se puede ver. ¿Quién fue Job? Job fue un hombre próspero, rico. La palabra de Dios dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que vivía apartado del mal. Job en todo sentido fue un hombre recto, íntegro, rico en un carácter que glorificaba a Dios. Era perfecto, dice el Señor, temía a Dios, no practicaba el pecado. También era rico en cuanto a la familia, tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía esposa, tenía una cantidad de empleados, tenía muchos bienes y pertenencias. Y Job era una persona que mantenía una comunión con Dios diariamente. La palabra de Dios en el capítulo 1 dice que él oraba por sus hijos. Todos los días él se presentaba delante de Dios a favor de su familia. Él era una guarda espiritual. Él era una persona que mantenía una relación de búsqueda cada día de Dios. Job, pudiéramos decir que es la persona que cualquier ser humano anhela ser. Íntegro, recto, con buena familia, con buenas pertenencias, con buena salud. Pero un día vino la dificultad y todo eso quedó totalmente sin ningún valor, porque todo eso la tormenta se lo llevó y él quedó totalmente en bancarrota, sin salud, sin familia, sin economía estable. ¿Cómo aprendemos de Job para ir más allá del sufrimiento? ¿Qué hizo Job para poder ir más allá del sufrimiento? Lo primero que vemos que Job hizo fue que mantuvo su devoción firme en Dios. Su devoción no fue alterada. Lo otro que él hizo, mantuvo una confesión correcta. No dejó que el sufrimiento lo llevara a blasfemar. Mantuvo su integridad intacta
y pudo mantener fe y paciencia en medio del sufrimiento. Pero también Job conoció quién es Dios. Job tuvo un mejor conocimiento de quién es Dios. Entonces repasemos. Mantuvo su devoción firme en Dios, una confesión correcta, mantuvo su integridad, mantuvo su fe y paciencia y adquirió un mayor conocimiento de quién es el Señor, de quién es Dios para él. Y es que eso encontramos. Dios es un Dios que obra, Dios es un Dios que actúa. Y lo que Job vivió es una experiencia que nosotros la debemos traer a nuestra vida. Una lección de vida para aprender de Job. Y es poder ir más allá del sufrimiento. En el sufrimiento, en la situación que se está viviendo alrededor del mundo. Yo quiero dirigir esta palabra y el propósito de esta palabra de hoy es para todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles y cómo mantener nuestra vida en el Señor, cómo mantenernos íntegros, cómo mantenernos inalterables, cómo ir más allá del sufrimiento. Quiero decirles que hay esperanza para todos los que están pasando por momentos difíciles. ¿Cómo enfrentó Job el sufrimiento? ¿Cómo fue más allá de ese sufrimiento? La primera prueba que encontramos en el capítulo 1 es que Job se enfrentó a 4 ataques directos que vinieron sobre él. Vinieron unos desastres para dejarlo totalmente fuera de base, para que, digamos así, matarlo. Pero ayudó mucho la manera en que actuó Job. 2 desastres vinieron causados por la naturaleza, por un fuego que cayó del cielo y por un fuerte vendaval o un fuerte viento. Y 2 vinieron de parte de enemigos. Dice que vinieron los sabeos y vinieron los caldeos también y arremetieron. Entonces de 4 frentes vino el ataque en la primera prueba. En la segunda prueba, nuevamente, porque en el capítulo 2 encontramos que nuevamente él fue atacado. Y ese segundo ataque vino también por parte de ¿qué? De una enfermedad que le dañó su salud, que lo dejó totalmente imposibilitado, pero también directamente de la persona que en ese tiempo debía estar más cerca a él, que fue su esposa. Entonces, en la segunda prueba del diablo querer destruirlo, acabarlo, derrotarlo, atacó a través de la enfermedad el cuerpo de Job y también a través de la esposa, la persona que debía estar a su lado, siendo consciente y viviendo con Job ese momento difícil, ese momento donde él debía de haberse sentido totalmente frustrado, pero sin embargo, todo lo que él hizo es una manera de que nosotros podamos hoy ir más allá del sufrimiento, ir más allá de lo que estamos viviendo. ¿Y cómo fue que él actuó? Entonces, él mantuvo su devoción firme en Dios. ¿Cómo la mantuvo? Adorando a Dios. ¿Cómo demostró que su devoción estuvo firme? Adorando a Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La reacción de Job no fue de echarle la culpa a Dios,
¿Por qué permitió que viniera ese fuerte viento? ¿Por qué permitió que viniera ese fuego del cielo que acabara con mis bienes, que me matara los camellos, que me matara los animales, que me matara los criados, que me matara mi familia, que me dejara arruinado? Porque es que Job perdió todo. Una cosa es perder un dinero en un negocio, una cosa es perder de pronto la salud por un momento, pero perder a un ser querido, y Job no perdió a uno, perdió a todos sus hijos. Y con eso todo, mucho más. ¿Tenía por qué Job enojarse contra Dios? Seguramente que sí. ¿Quejarse y reclamarle a Dios? Sí. Pero dice la palabra del Señor, dice que Job se levantó donde él estaba, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mantuvo su devoción firme en Dios por medio de una adoración. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué más hizo Job? Para ir más allá del sufrimiento, se mantuvo con una confesión correcta. ¿Qué dijo Job? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio es bonito decir, hasta damos testimonio. Jehová me dio, Dios me ha bendecido, Dios me dio esto, Dios me abrió puerta. Eso es fácil decir, pero pararnos para decir Jehová quitó, esto es duro decir. Pero una cosa es decir Jehová quitó con amargura, con angustia, con desespero, con frustración, con reclamo, echándole la culpa a Dios. Pero otra cosa es decir: Señor, tú eres el que da todas las cosas y tú eres también el que las puede quitar. Por tanto, yo te alabo, yo te bendigo, porque tú eres el Todopoderoso y todo es tuyo, aún mi vida. Reconociéndole a Dios su grandeza, reconociéndole a Él que Él es soberano sobre todo. Eso es otra cosa. Entonces, Job mantuvo una confesión correcta. Miren lo que le dijo la esposa y miren lo que él respondió. En la segunda prueba que él enfrentó, que fue un quebranto de salud, que estuvo a punto de morir, y también fue la esposa que se levantó contra él. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Y nuevamente el Señor dio y el Señor quitó. El Señor me había dado esos bienes, por tanto le pertenecían a Él. El Señor me había dado esos hijos, por tanto eran de Él, no eran míos. El Señor me había permitido tener unos empleados que me atendieran y me ayudaran a acrecentar mis bienes, mis pertenencias, pero eran de Dios. Por tanto, Él es el dueño de todo. Y si Él quiso tomarlos, está bien. Y alabó a Dios, mantuvo una confesión correcta. ¿Qué habla usted en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la pérdida? ¿Qué está declarando? ¿A quién le está echando la culpa? Porque es que Job a nadie le echó la culpa. Él simplemente entendió que Dios es soberano y que Él obra y que Él tiene todo bajo su control. Eso es ir más allá del sufrimiento. Pero también Job pudo ir más allá del sufrimiento porque mantuvo su integridad para con Dios. Él no pecó. En esto, dice la palabra de Dios, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo actuó entonces en medio del sufrimiento? ¿Cómo fue más allá? Manteniéndose sin pecar. Porque cuán fácil nos es a nosotros en medio del dolor y del sufrimiento culpar a Dios. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? Aquellos que son pecadores, impíos, malos, ¿por qué a ellos y no? No,
Dios es soberano y nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros no tenemos nada, la vida que tenemos es de Dios. Todo lo que somos le pertenece a Dios. Y Dios en su misericordia nos concede cada día vivir, pero eso se lo debemos a Dios. Job entendió entonces que como todo estaba diseñado y era producto de la soberanía de Dios, él no abrió su boca, no pecó, mantuvo su integridad. Dice que en esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mantuvo su integridad para con Dios. ¿Cómo fue? Job, más allá del sufrimiento, del dolor, ¿cómo pudo ir más allá? Con fe y con paciencia. La palabra de Dios nos habla en Santiago capítulo 5, el versículo 11, de la paciencia de Job. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tan grande era la fe de Job y la paciencia que pudo estar firme y vencer en medio de esa situación, en medio de esa dificultad. Y eso se hace importante para que nosotros podamos ir más allá del dolor. Miren lo que Job llegaba a decir con respecto a todo lo que él estaba enfrentando, porque es que hay una realidad. El diablo atacó a Job para que decirle a Dios que ninguna persona le servía a él de balde, de gratis, que nadie lo seguía a él solo por amor. Recordemos que el mismo Satanás le dijo al Señor que si no había visto que él le servía era por todos los bienes y riquezas que tenía, y también que él le servía por la salud que él tenía. Eso fue lo que el diablo le restregó en la cara al Señor, pero el Señor le demostró que nadie o que algunos de sus hijos sí le siguen de verdad porque lo aman, porque de verdad están dispuestos a ser fieles, a honrarlo, a glorificarlo. Y esto se hace muy importante, lo que la palabra de Dios nos presenta con respecto a lo que el diablo quiso dar a entender, que no había persona que le siguiera al Señor solo por amor, solo por tener una vida dispuesta hacia Él. Y quiero que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque Job pudo permanecer más allá del sufrimiento en integridad, en rectitud para con Dios. Estamos mirando cómo fue más allá del sufrimiento Job por medio de la fe y la paciencia. Dice la palabra del Señor con respecto a la fe que él tuvo, cómo él enfocó su fe, cómo él trascendió en su fe. Dice que él mantuvo una convicción de que Dios obraría. Él llegó a decir en el capítulo 3, el versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Dios me matare, yo sigo creyendo en él. Aunque él se levante para destruirme, yo me sigo refugiando en él. Aunque el enemigo venga para matar, para acabar, para robar, yo sigo dependiendo de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Fe para ir más allá del sufrimiento. Aunque él me matare, en él esperaré. Más adelante en el capítulo 19, los versículos 25 y 26 dicen, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué fe tan grande de este hombre. No importa que usted esté en lo más difícil del sufrimiento, pero tenga la fe en el Señor.
tenga paciencia y tenga fe en el Señor. Dice también la palabra del Señor en el capítulo 23 del mismo libro, versículo 13 y 14. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dios ha determinado algo en medio del sufrimiento y lo acabará. Y lo llevará a feliz término. Y lo que Él ha determinado, ¿quién se lo va a estorbar? ¡Qué hombre de fe! ¡Qué hombre de paciencia! Porque es que una cosa es ser probados, pero otra cosa es mantenernos nosotros como este hombre en una fe y en una paciencia sin ser alterado. Tenemos como ejemplo de paciencia, dice el escritor, el apóstol Santiago, a Job. Habéis oído del sufrimiento que él enfrentó, pero también de la paciencia que él tuvo. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, o sea que hay esperanza para el que sufre, hay felicidad para el que sufre, si actúa como Job. Habéis oído de la paciencia de Job en medio del sufrimiento. Claro que sí, hemos leído el libro de Job, y si usted no lo ha leído, le invito para que lo lea y se dará cuenta que nadie ha sufrido como este hombre. Obviamente ahorita se están enfrentando esas mismas calamidades que él vivió, esas mismas adversidades de perder la economía, de perder la familia, de perder la salud y de perder aún un ataque espiritual por parte de la misma familia, porque el ataque espiritual no le vino de afuera, fue de su misma esposa. Maldice a Dios y muérete, pero mantuvo su rectitud para con Dios, fue más allá del sufrimiento. ¿Y qué obtuvo Job? La victoria. ¿Por qué obtuvo la victoria? Por la paciencia y la fe en el Señor. Primera de Juan 5:14 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en Efesios 6, el versículo 16 nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo podemos ir más allá del sufrimiento? Desarrollemos fe y paciencia en Dios. La fe nos faculta para contrarrestar todo ataque de Satanás que venga, con mentiras, con engaños, que quiera destruirnos. Porque aunque puede dañarnos, aunque puede llegar a destruirnos, a tocar lo externo, a tocar los bienes, a tocar aún nuestro cuerpo, no podrá dañarnos interiormente. Seremos fortalecidos. ¿Qué otra lección encontramos en Job? ¿Cómo ir más allá del sufrimiento? Conociendo quién es Dios a través de la humildad y el arrepentimiento. Los últimos versículos o el último capítulo nos dan una lección a nosotros de lo que hizo Job. El capítulo 42, algunos versículos dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque es que Job, él pensaba que su manera de vivir íntegramente delante de Dios le alcanzaba para que no le viniera ningún sufrimiento. Pero cuando pasó esa experiencia y entendió
que él solamente había oído de quién era Dios, pero ahora en medio de la dificultad y del sufrimiento queda con una lección de vida grande, y es que ahora puede dar testimonio de quién es Dios porque tuvo una experiencia personal con ese Dios todopoderoso. Y él dice: conozco que todo lo puedes, conozco que tú eres el que tiene el dominio y control sobre todo. Conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti, porque tú eres omnisciente y todo lo sabe, omnipotente y todo lo puede, omnipresente que lo llena todo y que nunca cambia. Yo hablaba lo que no sabía, lo que no entendía, lo que había oído solamente, pero no había tenido un encuentro contigo, y eso es lo que le pasa a mucha gente. Se mantienen en el evangelio, en la vida espiritual, es porque otros de vez en cuando les dan una palabra de ánimo, pero no porque tienen una relación con Dios, no porque buscan de Dios, no porque vienen a la palabra, no porque aprenden de Él. ¿Y qué pasó? Que este hombre tuvo un conocimiento de quién era Dios cuando fue más allá del sufrimiento. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, tener un conocimiento de quién es Dios. Job entendió que Dios es sobre todo y que a él no hay que argumentarle ni discutirle. Solo debemos postrarnos. ¿Cuándo? Cuando Job llegó y entendió eso, dice que se arrepintió, le pidió perdón a Dios, y él mismo dijo: me aborrezco y me arrepiento. Y cuando en él hubo esa consagración de humillación, de conocer que delante de Dios lo único que tenemos es que rendir nuestras vidas, consagrarlas, ponerlas bajo su dominio, control y señorío, fue cuando pudo ver la gloria de Dios. Y es que la palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ahí encontramos casi que todo lo que hizo Job. Se humilló, se consagró a Dios, mantuvo su fe, se mantuvo firme y pudo ir más allá del sufrimiento. Santiago, también hablando sobre la importancia de la humillación, llegó a decir: humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y es que, hermanos, nadie que se crea arrogante, prepotente, que aún en medio del sufrimiento esté altercando contra Dios, quejándose, echándole la culpa, amargado, desesperado, frustrado, va a ver la bendición de Dios. Y podemos concluir con la honra que Dios le dio a Job. Dice la palabra de Dios: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Lo único que no le aumentó fue ni los hijos, ni las hijas, ni tampoco la mujer. Pero todo lo demás en bienes se lo aumentó. Se lo dio doble de lo que tenía. Ahora que Job ha reconocido y se ha arrepentido y se ha postrado delante de Dios y ha extendido misericordia para aquellos que lo afectaban, porque es que Job no solamente fue probado con respecto al desastre de los sabeos, de los caldeos, del fuerte viento, del fuego que cayó, de su esposa, de la salud, sino también sus amigos vinieron fue para generarle más aflicción.
para censurarlo, para criticarlo, para juzgarlo. Es más, sus enemigos pensaban que lo que él estaba viviendo era consecuencias a el pecado que él tenía en oculto. Pero Job se levantó en victoria. Fue más allá del sufrimiento. Y esto es algo muy importante. Y Dios le restauró todo al doble. Le dio también buena salud, buena vida, y pudo ver sus hijos, los hijos de sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos. Hay que leer Job. La principal lección que tenemos que aprender de este libro no es que después de que pasemos el sufrimiento vamos a tener riquezas, que usted se va a convertir en más rico. Cuando se acabe el sufrimiento o la prueba, entonces usted va a ser más rico. No. Lo que tenemos que tener en cuenta de esta lección de vida de este hombre es que cuando pase la prueba, cuando pase la dificultad, cuando pase el sufrimiento, Dios tiene un propósito con el sufrimiento en nuestras vidas y que nada puede desviar ese propósito de Dios. Incluso Satanás debe de someterse al control de Dios, porque quien escribe siempre la última palabra, la última lección de vida es Dios y no Satanás. Job no sufrió por los pecados, sino que sufrió, o el sufrimiento que él enfrentó fue para que él mejorara en su conocimiento de quién es Dios, de lo que Dios es realmente. Los cristianos o las personas que están sufriendo en este momento por todo lo que se está dando alrededor del mundo, porque es que el diablo está atacando por todos los frentes, yo les invito para que lean el libro de Job y saquen grandes lecciones para sus vidas. Ir más allá del dolor es entender lo que dijo Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es una realidad. No podemos nosotros quedarnos. No podemos nosotros dejar que el sufrimiento nos aleje de Dios, que el sufrimiento nos desvíe. Tenemos que ir más allá del sufrimiento y sacar ganancia. Tenemos que ir más allá del sufrimiento y poder encontrar el verdadero propósito. Y es que seamos mejores, que seamos como oro refinado. Que seamos personas que cada día, por lo que sufrimos, aprendemos una mejor obediencia para glorificar a Dios. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que haya perdido. Yo creo que no ha llegado al punto de que vivió Job. Y si Job superó eso porque supo mantener un comportamiento correcto, se mantuvo en integridad, porque Job, primero que todo, mantuvo su devoción firme en Dios al adorarlo. Mantuvo una confesión correcta al no amargarse, sino al reconocer que Dios era el que le había dado y Dios era el que también tenía derecho de tomar lo que le había dado. Mantuvo su integridad sin cometer pecado, sin ir en oposición a la voluntad de Dios. Se mantuvo en fe y en paciencia con Dios, pero desarrolló un mejor conocimiento de quién es Dios por medio de la humildad y el arrepentimiento. Y es hora de que usted haga lo mismo. Es hora de que nosotros hagamos lo mismo, que el mundo entero caiga de rodillas delante de Dios pidiendo perdón por todo el pecado, lo malo, por todo lo que hemos hecho, porque Dios está dispuesto para restaurarnos, para darnos al doble de lo que el sufrimiento y la situación adversa ha venido para quitar. Bajo, obviamente, esa influencia satánica, pero aún Dios está al control.
aún de los planes que Satanás levante en contra de su vida, de su familia, de su economía, de su salud. Si se acoge delante del Señor a su protección divina, a vivir como vivió Job, adore al Señor en medio de cualquier situación y verá la gloria de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias. Gracias, Dios, porque el dolor, el sufrimiento, Señor, vienen para que nosotros entonces demostremos que verdaderamente somos tus hijos. No te seguimos, Señor, por un beneficio, como Satanás quiso darle a entender a Dios que Job vivía para ti, Señor, porque tú le habías dado bienes, posesiones por un interés. Y luego le dijo que le seguía porque le mantenía con buena salud. Y aunque tú permitiste, Señor, que él perdiera todo, aunque tú permitiste que su salud fuera tocada, Señor, también, Señor, vemos que Job te amaba, libre de interés, libre de egoísmo, libre de amor al dinero, a las pertenencias, libre de poder tener una salud para seguirte a ti, Señor. No importaba si la salud estaba alterada, no importaba si había perdido la familia, no importaba si había perdido sus bienes materiales, Señor. Pero él sabía que lo único que verdaderamente trasciende y tiene valor es vivir para agradarte a ti, Señor. Y Dios, hoy oro por todas las personas alrededor del mundo que están pasando momentos difíciles de angustia. Tú los conoces, tú los sabes. Tú, Señor, tienes, Dios mío, esa misericordia para consolar, porque es consciente del dolor que hay, Señor. Te ruego, Dios, por restitución, así como tú restituiste en Job. Dios, aquellos que son justos, aquellos que te aman a ti, aquellos, Señor, que adoran en medio de la adversidad, puedan recibir al doble, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Sé que la consolación, sé que tu presencia, sé que tu amor está ahí en casa con cada familia. Y podrán estar victoriosos, Señor, y podrán dar testimonio de lo que tú eres y haces, Señor. Muchas gracias, Señor. Encomiendo esta semana bajo tu fiel cuidado. Encomiendo cada vida, Señor, bajo tu fiel cuidado. Pidiendo que tu protección divina esté guardando a cada uno de los que verdaderamente como Job viven para ti, Señor. Dios, para que ninguna, Señor, aflicción, ninguna plaga, ninguna obra de las tinieblas pueda prevalecer, Señor, y tus hijos puedan salir victoriosos, Señor. Padre, y las personas que alrededor del mundo, Señor, están necesitando tu intervención gloriosa, te ruego. Dios, ponemos, Señor, también todo plan y estrategia de Satanás para atacar a la humanidad, para dañarla, para someterla, Señor, en dolor y en sufrimiento. Tú estás por encima de todo principado y potestad de las tinieblas y tú tienes el control y el dominio sobre el vasto universo. Tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos, Señor. Oh Dios, por tanto, eres tú el que tiene el gobierno, el señorío, y nos sujetamos y sometemos, Señor, bajo tu gobierno y señorío, en Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la alabanza y la adoración. Dios, y hoy proclamo que tu pueblo puede andar, Señor, en adoración, puede andar en integridad, puede andar, Señor, en fe, puede andar en paciencia, puede andar en una confesión correcta en lo que tú eres, puede andar, Señor Dios mío, también humillado, reconociéndote a ti como el Dios único, conociendo quién es tú, Señor. Dios, bajo tu fiel cuidado nos encomendamos, Señor, bajo tu guía y dirección. Y hoy proclamamos, Señor, que tú eres nuestro dueño, somos propiedad tuya y estamos en tus manos y nadie nos arrebata de allí. Muchas gracias, amado Jesús. Muchas gracias, Padre de amor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros y ayudarnos cada día. En Cristo Jesús. Amén. Bendigo en esta hora a todas las familias. Les invito para que tomemos el ejemplo de este hombre y no nos dejemos destruir en medio del sufrimiento. Saquemos ventaja y vayamos al nivel donde Dios nos quiere tener para que recibamos al doble
a ser mejores en Él, a ser de bendición, pero no por un interés, no por un beneficio, sino porque amamos al Señor, porque deseamos honrarlo en todo momento. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una semana en victoria, en bendición, que cada día de sus vidas puedan disfrutar del amor de Dios, de la compañía de Dios. Felicidades.